Bien, jóvenes, vamos a empezar. Y ahora vamos a ver acerca de cómo se utiliza el suelo y vamos a ver un ejemplo que se tomó para poder determinar el tipo o de forma como se ha pensado sobre el uso de suelo aquí en la ciudad de Cochabamba. Antes recordemos que el suelo es muy importante porque todo medio o tipo o modalidad de transporte necesita tener infraestructura. Si hablamos de los aviones, hay la necesidad de tener aeropuertos, los trenes necesitan estaciones, necesitan vías férreas, las unidades terrestres necesitan carreteras, distribuidores, puentes, túneles y cosas por el estilo. Lo mismo podríamos decir de las embarcaciones que necesitan puertos y demás. Es necesario destinar ciertos espacios, y eso se lo llama el uso de suelo, para que se pueda tener la infraestructura que se necesita para que estos medios de transporte puedan funcionar de forma eficiente. Eso es importante. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál fue la idea que se realizó en Cochabamba para poder cumplir con este aspecto del uso de suelo. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra acerca de lo que se usó en Chicago y es algo que se ha tomado en cuenta aquí en Cochabamba. En primer lugar, es importante tener información sobre los datos de cómo se utiliza el suelo, es decir, los antecedentes. Eso significa de que, por decir que hasta la fecha, ha habido cierta política o forma de utilizar el suelo, que es importante tomarlo en cuenta. Y estos datos nos muestran que muchas veces el suelo se puede utilizar con una idea que quizás no está proyectada para un futuro, sino tal vez simplemente se piensa para el presente y se destina pequeñas áreas de suelo para la infraestructura que se requiere, pero no para una estructura futura. Así que es importante analizar en primer lugar qué es lo que se tiene disponible, qué cantidad de suelo, qué infraestructura hay disponible para ver qué es lo que se puede hacer. Recuerden que los videos que habíamos visto, en la mayoría de estos, estas grandes poblaciones, grandes metrópolis, se enfrentan a todo tipo de problemas porque a medida que su población también va creciendo, van creciendo también los problemas. Tal vez tienen más necesidad de transporte, más necesidad de alimentos, más necesidad de trabajo y cosas así. Y para esto necesitan tener infraestructura necesaria para poder satisfacer las demandas. En cualquier cosa, habíamos visto que entra en juego el transporte. Así que es importante que todo esté con la infraestructura que se requiere para esto. Entonces es importante tener un antecedente de lo que se tiene, de lo que hay disponible. Ahora veamos acerca de los planes de planificación. También en base a esta idea, muchas veces hay el asunto de que se pretende hacer ciertas cosas. Se tiene un objetivo, ¿sí? Se tiene un objetivo donde se pretende lograr algo. A ver, esperen un momento.
Bien, hablemos sobre los planes de planificación. Eh, Estos planes tienen que ver con lo que la población en aquel entonces pensó, la meta futura, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo final? Así que es importante tener un antecedente, como habla sobre datos de uso de suelo, y saber a dónde se pretende llegar, cuál es la meta o la solución que se pretende. Es importante para eso sacar un pronóstico. Para eso se tiene que hacer una expoliación, interpolación, extrapolación, donde se proyecte, ¿sí? A futuro cuánto va a ser el tamaño de la población, la demanda de combustible y demás cosas, ¿sí? Entonces, generalmente esto se hace para cierta cantidad de años. ¿Ustedes se acuerdan qué cantidad de años? ¿Para cuántos años se hace esa proyección? 20 años. Eso es lo que nunca tienen que olvidarse. Para todo proyecto siempre se hace una proyección para 20 años. Y finalmente hablamos acerca de los planes de zonificación, donde se pretende descentralizar. Les voy a dar un ejemplo de lo que es centralización. Por ejemplo, aquí en Cochabamba está casi centralizado todo. Hay gente que, por ejemplo, vive en Quillacollo, en Sacaba y otros lugares, incluso en el Valle Alto, en el Valle Bajo, pero muchos vienen a Cochabamba para hacer trámites, para trabajar, para comprar o para cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque los lugares donde ellos viven no están lo suficientemente, no son lo suficientemente autónomos como para realizar todos los trámites o requerir todos los servicios, ¿sí? Por ejemplo, uno necesita servicio de internet ilimitado, tiene que ir a Cochabamba, ¿sí? O necesita hacer ciertos pagos o necesita hacer ciertos trámites, necesita ir a Cochabamba. Entonces, eso significa centralización. Pero hay otros países donde tienen poblaciones muy grandes y están divididos por comunas, ¿sí? Entonces, estas comunas ya son más independientes, generan su propia fuente de trabajo, tienen sus propias oficinas y todo, y hacen posible de que la gente no tenga que ir por muchas cosas hacia el centro, sino que puede hacer muchas cosas, incluso trabajar en sus propias comunas. Y esa es una buena estrategia para descongestionar el tráfico vehicular. Porque si el tráfico vehicular está concentrado en el centro, entonces eso significa de que todo lo que tiene que ver con el centro, la gente se llena en el centro y todas las calles, todas las avenidas y todas esas cosas se empiezan a congestionar. Entonces, una vez que todo esto se descongestiona, porque la gente no tiene necesidad de ir al centro, entonces las calles pueden abastecer para el flujo vehicular que se requiere. Entonces, tener esta información, saber qué es lo que se quiere y tener una meta clara, nos permite hacer un uso correcto del suelo. También se tiene que destinar suelo que no puede ser utilizado porque puede ser destinado a áreas verdes y otro tipo de infraestructura. Así que de todo lo que se usa, se asigna el suelo que se requiere para proyectos futuros que puedan abarcar eh, parte de la demanda que se requiere. Así que de la necesidad total, en vez de tantear, se puede hacer una estimación teniendo información más adecuada. Entonces, todo viene por parte de un estudio. Entonces, la información que mediante encuestas y demás se puede obtener de todo tipo. Y eso va a servir para poder hacer un uso correcto del suelo. Bien.
vamos a hablar acerca de las soluciones. Por lo general, la idea es siempre plantear soluciones. ¿Sí? Hay un problema, una necesidad, tiene que haber solución. Pero para poder poner una solución hay que estar muy informados acerca del problema y también no es solamente dar una solución, sino alternativas. Porque algunas alternativas, como es normal, pueden traer beneficios y pueden traer cosas en contra. Entonces, algunos tienen más beneficios, más en contra, otros benefician a algunos o perjudican a otros y demás. Y se tiene que escoger la alternativa que más se acomoda. Obviamente, no es posible satisfacer a todas las personas o tener una aceptación total, es muy difícil, pero sí se tiene que escoger la alternativa que sea más aceptada y que la que más se pueda acomodar, aunque no todos estén de acuerdo. Ese es el principio para formular una solución, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo. A ver, vamos a leer. A ver, vamos a pedir que Mabel, ¿puedes leerlo, por favor, el ejemplo 1? Sí, mediante el procedimiento de asignación del tránsito se ha detectado un déficit de capacidad en una calle de 10 cuadras, situada en una pequeña comunidad. El tránsito se congestiona a ciertas horas del día, la circulación es lenta y se han producido muchos accidentes. Actualmente se permite estacionar autos a uno y otro lado de la calle, quedando solo dos carriles de 2,75 metros para la circulación. ¿Han podido identificar el problema? ¿Cuál sería el problema según este ejemplo? El ancho de la calle, ya que se permite estacionar a los autos de un lado y en el otro lado de la calle, pues eso acorta el ancho para que se pueda circular con más ligereza, por decirlo así. ¿Sí? ¿No? Entonces, el problema es de que hay congestionamiento y eso ocasiona problemas. Es una calle de 4 vías, pero hay autos que se estacionan y eso hace de que haya congestionamiento y accidentes. Vamos a ver las posibles soluciones que se plantean. Fíjense el inciso A. A ver, vamos a pedir que lo pueda leer Jessica Esther. ¿Estás ahí? ¿Puedes leerlo? A ver, Lisette. Eh, la primera solución que se sugirió consistió en prohibir el estacionamiento en esa calle, con lo cual se ganarían 2 carriles adicionales. Una solución efectiva, sencilla y efectiva, de bajo costo, pero la opinión pública solicitada o no protestó seriamente por esa solución. La calle está rodeada por casas antiguas, en cuyos terrenos se han construido departamentos de rentas módicas,
Los inquilinos y propietarios solo cuentan con la calle para estacionar sus autos y las protestas más enérgicas provienen de ellos. Muy bien, se me olvidó. Muy bien, pero gracias por la lectura. ¿Sí? Lisette, ¿no? Entonces, se ha planteado una solución. Primero, prohibir el estacionamiento, que parece lo más lógico, pero el problema es de que la gente que estaciona es gente que tiene sus viviendas a lo largo de ese camino y no puede tener garajes porque son construcciones antiguas y utilizan la calle como sus garajes. Entonces, ellos al ser propietarios o inquilinos, creen que tienen el derecho de estacionar en esa calle. Así que todos se niegan, ¿no? A que se prohíba de que se pueda estacionar. Entonces parece que es una propuesta con problemas, ¿no? Ahora veamos el inciso B. A ver, vamos a pedir. A ver, Josué, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? No está Josué. Aurelio. Léelo. Presente, ingeniero. El inciso B no IG. Sí. Ya. Una segunda alternativa implicaría convertir la calle en cuestión y una calle paralela adyacente en un par de un solo sentido. Las protestas provienen ahora de quienes residen en la calle paralela. También los agentes de bienes raíces se oponen a esa solución. Temen que las propiedades pierdan valor debido al mayor flujo de tránsito y a la contaminación acústica del aire, visual, vibratoria, como etcétera, así como las posibilidades de accidentes. Bien. Entonces, fíjense, se quiere convertir la calle en una sola vía, ¿no? En un sentido, y la paralela también en un solo sentido a fin de que haya equilibrio. Pero ¿qué es lo que pasa? Los vecinos ahora de la otra calle no están de acuerdo y piensan que algunos que si se mantiene de una sola calle, todo va a perder su precio y va a ser peor, ¿no? Así que se genera también otro problema, ¿no? Porque los autos van a correr más, va a ser más difícil cruzar la calle y demás. Veamos una tercera alternativa. A ver, vamos a pedir a Dimer. ¿Puedes leerlo, por favor? A ver, léelo. Eso tiene que- Una tercera alternativa, la aplicación de la calle provoca las protestas de todo el mundo, incluyendo los defensores del ambiente, debido al terreno que se quitará al frente de las propiedades. Los nuevos eh, avalúos para costos de construcción y necesidad de cortar una fila de árboles que dan sombra a las aceras. Y puede surgir un motivo adicional si resulta que la ampliación propuesta servirá para que la calle forme parte de una arteria principal proyectada por el ingeniero de tránsito de la ciudad. Eso, muy bien, ¿no? Y la otra opción sería ampliar. Pero ampliar significa tirar algunos árboles, más plata, y genera también el descontento de las personas. Ahora, cómo se solucionaría esto? ¿Cómo se tendría que escoger cuál sería la mejor opción? Pues poniendo en la balanza todo. Hay que analizar
todas esas alternativas desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. Entonces se puede analizar la alternativa 1, la 2 y la 3 y en fin. Pero parece que la alternativa 1 podría ser la mejor, la más económica desde un punto de vista económico y se podría crear ciertos garajes para que estas personas puedan tener acceso a sus movilidades. Entonces, se puede buscar alguna solución, pero todo tiene que ser evaluado. Bien, ahora veamos algo. Vamos a ver cómo solucionan el hacinamiento. Estos de la mega ciudad de México, ¿no? No hemos visto todavía México, así que nos va a beneficiar ver esto. A ver, veamos un ratito.